Hola, hola, querido joven y amada señorita de Casa de Restauración, que el Señor les bendiga. Me presento, mi nombre es Eunice Morales y hoy se me dio un privilegio hermoso y grande e merecido de poder compartirte una porción de la palabra del Señor. Doy gracias a los hermanos por tenerme en cuenta. Pues te quiero contar un testimonio así súper breve, que cuando me dijeron que me correspondía dar estas palabras y grabar este video, ya me daba algo, pero aparte de eso vino a mi mente que si hace unos 5 o 6 años atrás me hubieran dicho que el Señor iba a estar obrando de esta manera en mi vida, que el Señor tenía propósitos, que el Señor tenía planes, tenía un lugar en específico donde quería que le sirviera, nunca me lo hubiera creído. De verdad, mi mente estaba tan llena de obstáculos, mi alma estaba tan turbada y llena de pensamientos negativos, que nunca hubiera visto la magnitud del poder de Dios y de su capacidad de cambiar las vidas. Así que glorificamos al Señor por eso, y por ahí va la palabra que te traigo el día de hoy. Pues fíjate que el Señor me dio este versículo. Cuando me dijeron, mi mente empezó a maquinar temas que tenía en mi mente o en mi corazón, pero el Espíritu Santo, mientras estaba haciendo mis quehaceres, me dio este versículo que primero pasó por mí, así que te lo comparto, y está en Mateo 6:33 y dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Querido joven, amada señorita, amiga, amigo, hermano, yo sé que tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Desde el más pequeño, incluso los grandes tienen sueños. No digamos nosotros los jóvenes. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo me veo yo de aquí a 10 años? Yo tengo, por supuesto, mis anhelos. Yo decía que tenía un croquis de vida todavía, pues, o sea, sí, claro, ¿verdad? Pienso universidad, un trabajo, una relación. Son cosas que hay en nuestro corazón que no es que estén mal, ¿sí? Incluso tal vez alguno tiene el sueño de llegar a ser millonario, o si tiene algún talento de ser un artista y ser súper famoso. Realmente no sé cuál sea tu sueño y tu anhelo, pero todos tenemos uno, ¿sí? Todos tenemos. Pero viene el Señor y me da esta palabra y me cae de primero a mí, porque viene y me dice: es importante tus sueños, por supuesto que sí, es importante tus anhelos, tu visión que quieres lograr, pero dice: pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿De qué cosas estaba hablando en los versículos anteriores? Estaba hablando de que cuando la gente se angustiaba por qué iba a comer, qué iba a beber, qué iba a tener, y el Señor le dice: tranquilos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y todas estas cosas serán añadidas a su vida. Entonces yo te digo, querido joven, amada señorita, que por supuesto, sí, el Señor tiene planes para nuestras vidas. A veces son los mismos que nosotros tenemos en mente, a veces son planes que Él tiene por fuera de nuestro conocimiento, pero Él quiere que hagamos algo de primero, y es buscar el reino de Dios. Así que este tema, el Señor me decía que le pusiera jóvenes en busca del reino. Ok, pero ¿qué reino? Pues te cuento, ¿verdad?, que esto está bien sencillo, porque el enfoque que me dio el Señor es la palabra, ¿sí? El reino de Dios lo vamos a encontrar en la palabra. Para eso te quiero compartir este versículo, que es Romanos 12:2, y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y yo quiero que este versículo lo vayamos viendo así por sus debidas partes, y que lo primero que te dice: no te adaptes a este mundo.
volviendo al hecho de que nosotros tenemos sueños y que tenemos anhelos y que queremos lograr algo en cierto tiempo, pero te dicen, no te adaptes a este mundo, ¿sí? La gente busca alternativas para llegar a sus cometidos. La gente en el mundo se esfuerza tanto por lograr sus sueños que olvida sus valores, olvida su relación con Dios, a veces hasta la pisotean, y el Señor te dice, no te adaptes a lo que ahora parece normal. Todo lo contrario, dice la segunda parte, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y la palabra doctrina significa un cambio de mente. Y ahora miremos este versículo. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ese cambio de mente, esa metanoia que causa en nosotros la palabra, que causa en nosotros la doctrina, es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice la tercera parte de este versículo. Verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Cuando nosotros encontremos la voluntad de Dios, amigos, vamos a estar encontrando el reino de los cielos, ¿sí? Cuando nosotros nos enfoquemos en saber qué quiere decir la Biblia, no solo para la iglesia y para todos, sino que para mí misma. Cuando yo encuentre, porque yo aún estoy en busca, y el que yo te comparta esto, te quiero decir antes que todo, que no significa que yo leo la Biblia todos los días, perdónenme, me ministro con ustedes y me siento muy apenada por ello también, pero es una palabra que viene primero a mí y quiero compartírsela a todos, porque tenemos la necesidad de encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas dentro de la palabra. Cuando yo me enfoque en buscar el reino de los cielos, cuando yo me enfoque en encontrar esa voluntad buena, agradable y perfecta, yo voy a estar encontrando el reino de los cielos. La Biblia tiene ese propósito para cada una de las vidas que están escuchando este video. No solo para una, o sea, no solo habla de manera general, sino que también habla de manera personal. El Señor tiene grandes cosas para la juventud. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, para mi vida. El Señor quiere que logremos nuestros sueños. El Señor quiere que lleguemos a las metas que nosotros tenemos, pero hay una meta principal en nuestra vida que siempre la tenemos que tener en cuenta, y es parecernos más a Cristo. Cuando Pablo estaba despidiéndose, dice, yo he concluido la carrera, he ganado la batalla, y cuando él se encontraba en esta situación, nosotros vemos que así debería de ser nuestra partida de esta tierra, ya sea por medio del rapto o por medio de pasar por el dormir, ¿verdad? Sea cual sea la manera en que nosotros vayamos a llegar al Señor, tenemos que terminar nuestra batalla de esta manera, diciendo que concluimos con éxito nuestra carrera porque llegamos a la meta. Pero yo voy a llegar a esa meta, yo voy a encontrar ese reino de los cielos solo leyendo la palabra. Como les comentaba, yo sé que a veces es difícil porque es mucho más fácil ver una película, porque es mucho más fácil tomar una siesta, yo estoy tan consciente de ello, pero el Señor viene y nos demanda esto. El Señor viene y nos dice que nos enfoquemos en el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas, porque todos nuestros sueños van a ser cumplidos solo y cuando nosotros hagamos esto, ¿sí? Entonces, joven, yo te incentivo, el Señor pone esta palabra en mi corazón para que te diga que nos enamoremos de la palabra, ¿sí? La Biblia es un libro precioso, precioso, y yo sé que a veces nuestros pensamientos son que no le vamos a entender, o que está muy difícil, o que podemos hacer otra cosa, pero hay muchas maneras de poder leer la palabra. La Biblia está en audio,
o incluso cuando nosotros escuchamos una prédica también es la palabra, o sea, una prédica que tenga palabra, ¿verdad? En casa tenemos demasiada palabra. Y esto es estar buscando la voluntad del Señor. Cuando nosotros elegimos escuchar una prédica antes de ver una película o leer un capítulo antes de perder el tiempo en otra cosa, es ahí cuando el Señor se deleita en que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, ¿sí? Entonces yo esto es lo que traigo a tu corazón el día de hoy. Deleitémonos en la palabra, busquemos la voluntad del Señor. Y cuando estemos buscando la voluntad del Señor, vamos a estar buscando el reino de Dios. Y cuando nosotros estemos buscando el reino de Dios, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Porque el Señor es fiel y Él hizo una promesa y Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así que esta es la palabra que yo traigo a tu vida el día de hoy. Y quiero que oremos, quiero que hagamos una oración por que tengamos el deseo. Nosotros podemos pedir que tener el deseo de leer la palabra, porque a veces yo sé que no lo tenemos. Como les digo, a veces pensamos que hay prioridades por encima de, pero nosotros podemos pedirle al Señor y Él en su infinita bondad nos va a conceder. Y le podemos pedir que ponga amor en nuestros corazones hacia su palabra, y de esta manera nosotros vamos a ser activados en una búsqueda de la misma. Así que oremos y sellemos esta palabra. Cada día enamorarnos más de tu palabra y que tengamos todos los días deseo enorme de poder leerla. Te bendecimos, Señor Jesús, y te agradezco inmensamente por esta oportunidad y por este momento que nos regalas, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. Los bendigo, jóvenes. Para mí fue un gran honor el estar con ustedes en esta ocasión. Nos seguimos saludando. Dios los bendiga. Bendiciones, un gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar Pérez. Quiero agradecerles el tiempo que se toman para ver esta cápsula de la palabra del Señor. Queremos compartir un mensaje corto y breve para sus vidas, jóvenes y señoritas. En esta tarde queremos compartir el tema de qué es lo que Dios espera de un joven. ¿Te has preguntado tú qué espera Dios de ti? Muchas veces sabemos que nuestros padres esperan algo de nosotros, que la sociedad espera algo de nosotros, que la iglesia espera algo de nosotros, pero ¿te has preguntado qué es lo que Dios espera de ti? Pues en este momento queremos nosotros compartir una palabra para saber qué es lo que Dios espera de un joven. Lo que Dios espera de un joven es que lleve una vida limpia, y como dice la palabra, que con qué limpiará el joven su caminar, con guardar la palabra del Señor. Mira lo interesante, lo que la palabra nos aconseja, y en eso vemos el consejo en la palabra de Pablo a Timoteo, un joven que estaba en su crecimiento, que estaba sirviendo al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Oye lo que le dice: huye de las pasiones juveniles. No le está diciendo enfréntalas, no le está diciendo yo me creo campeón y yo puedo dominar. Yo puedo dominar lo que yo quiero ver, lo que yo quiero hacer. No, Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles. Y lo mismo te digo yo hoy en esta tarde a ti, joven: huye de las pasiones juveniles. Hoy tú tienes tiempo de poner en tu mente muchas cosas. Hoy tú tienes tiempo de ver tu Facebook, de ver redes, de estar solo en tu casa, cosa que no tenías cuando ibas a tus estudios normales, cuando te ocupabas en las cosas naturales de la vida. Y tú hoy dices: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué ahora viene el ataque? ¿Por qué ahora viene el dardo del enemigo? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Porque tú le das cabida. Por eso Pablo aconseja y le dice a Timoteo, un joven: huye de las pasiones juveniles. Dice que el sabio, dice la palabra, ve el mal y se aparta. Tú como joven debes de ser sabio. La palabra dice que todo nos conviene, pero no todo nos edifica. Así que en este momento
hablamos de que tú tomes control de tu vida. Y eso es lo que espera Dios de ti, que tú huyas de todo lo que te haga ir en contra de lo que Dios te ha enseñado. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel y sus amigos. Ellos propusieron no contaminarse ni de cuerpo, ni de alma, ni espíritu en medio de todas las circunstancias. Yo te digo a ti hoy, ¿será que tú también estás dominando esas áreas de tu vida? ¿Será que tú te has propuesto con lo que tú conoces, con lo que te han enseñado, con lo que has oído, dejar que el Señor obre en tu vida? Que te haga un joven más que vencedor. Recuérdate que la palabra dice que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio y de poder, o de poder y de dominio propio, para hacernos más que vencedores, no solo vencedores, y que tú te sientas alentado, que tú te sientas con ese gozo de poderle servir al Señor. Recuerda que somos libres, que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. También Dios lo que espera de un joven es que tú no ignores que de todo lo que tú hagas, de que todo lo que tú mires, serás juzgado un día. Recuérdate que la palabra dice que Dios nos llamará a su trono de justicia. En aquel día, cuando vengan las bodas del Cordero, todos seremos llamados ante el trono celestial. Y eso no incluye solo a los hermanos mayores de la iglesia, te incluye a ti, me incluye a mí. Y nos llamará y dice que pasará enfrente de nosotros lo que hemos hecho en nuestra vida y seremos juzgados por eso, dice la palabra. La palabra dice: alégrate, oh joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Mira, tan bella la palabra, nos aconseja como jóvenes. Pero muchas veces nosotros creemos que el evangelio solo es para los viejitos, o que el evangelio solo es para ir a la iglesia y estar ocupada ahí porque te manda tu papá, o porque te regañan, o porque hay que ir el domingo, o porque hay que estar con el grupito que tú has estado en la danza, en la alabanza, o parqueo, lo que tú hagas. Y ahí se nos acaba el tiempo y se nos pasa el domingo, se nos pasa el miércoles de culto, el viernes de culto, el día de oración. Pero el Señor te llama a que estemos unidos, que nos gocemos, dice, en nuestra juventud, que demos lo mejor de nosotros y que apartemos de nuestra carne el mal. Mira qué exhortación tan bella la que el Señor nos da de lo que Él quiere de un joven. También dice el Señor que lo que quiere de los jóvenes es que nos aprendamos a someter. ¿Cómo cuesta, verdad? Tú has oído de un yugo, ¿verdad? Dice la palabra que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y muchas veces nosotros tomamos como yugo que nos van a marcar, que no nos van a dejar ir, pero lo que se refiere a la palabra es que nosotros tenemos una responsabilidad de someternos o de obedecer. Y el principio de someternos y de la obediencia empieza en nuestra casa. Cuando tú empiezas a ser un joven que obedeces a tu padre y a tu madre, vas a poder ser obediente con tu maestro, con tu maestra, con el director del colegio, de la escuela, del instituto. Y luego pasa a la iglesia, donde vas a poder ser obediente y someterte a las autoridades de nuestro pastor, los ancianos, los diáconos y todos aquellos hombres que se han puesto para tener autoridad. Y no ser como aquellos que digan: yo hago lo que quiero porque es mi vida y al final yo soy el que voy a dar cuentas. Pero si tú recuerdas, hace un momento hablamos que todo lo que hagamos le vamos a dar cuentas al Señor. Así que en este momento yo te exhorto a que aprendas a someterte. La palabra dice que el yugo del hombre es difícil, pero el yugo del Señor es fácil, porque el Señor nos hace obedecer bajo amor. Recuérdate que el mejor ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre le dijo al Hijo: necesito que tú hagas una misión en la tierra, que es dar tu vida por todos los pecadores. Y Él, sin dejar una palabra en contra, dijo: amén, Padre, sí, Señor, yo lo haré, yo daré mi vida. Imagínate el grado de obediencia. Y se vino a someter a la tierra, no como Dios, sino como hombre, que muchos confunden que Jesús pudo soportar porque era Dios. Y yo te quiero decir en este momento que Jesús vino como hombre, como tú y como yo, dice la palabra, que las mismas debilidades, los mismos pensamientos que tú tienes, tuvo Él, aunque no tuvo redes como tú, no lo tenía todo fácil. Pero la palabra dice
que en todo él fue probado, mas no pecó, guardó su vida, guardó en obediencia su vida. Qué interesante, ¿verdad? La reflexión que nos llama el Señor para decirte que como joven tú puedes ser victorioso, que la palabra puede ser un escudo alrededor tuyo, que su sangre nos cubre, que está el Espíritu Santo que te redarguye, joven y señorita, que puedes tú someterte, esperarte y refrenar tu carne, refrenar tus sentimientos, sus células, para no cometer pecado. Porque mira, el pecado es bueno hasta que la consecuencia llega. Yo te digo en este momento, no te apresures a caminar, detente, aprende a tener un alto, a someterte a las autoridades. Cuando tus padres digan no es no, cuando tus padres digan sí es sí, cuando en la escuela te digan detente muchacho, detente, cuando en la iglesia te digan eso no te conviene, no te convienes. No luches con tu propia prudencia. ¿Sabes que Dios también quiere? Que sepas que puedes influenciar poderosamente. Eso me llama a mí la atención. Que tú como joven puedes influenciar a muchos. Si no hay necesidad de cargar un escudo o la Biblia bajo el brazo para decir, este chico tiene algo diferente. Esta chica se ha guardado en algo diferente. Ella es diferente a los demás. Y eso no te estoy diciendo que te conviertas en un jovencito o una jovencita con un forro de plástico, que te vuelvas a que no le hables a ninguno, que le tengas temor al mundo y que te vas a contaminar. Si la fuerza está en tu corazón, está en tu alma, porque la palabra te edifica y te llena. Eso quiere el Señor de ti, que puedas ser alguien que influya poderosamente, que tengas una palabra de aliento. Y por eso la palabra dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, oye, de los creyentes, dice en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Y le dice el siervo, el que escribe, mientras tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo sé que tú que me miras, sé que tú que estás viendo este video, sé que sabes que Dios te ha dado algo, que tú eres especial en las manos del Señor. Entonces en este momento yo te exhorto a que puedas creer que tú puedes influenciar poderosamente a los demás. Que no es necesario solo estar en la iglesia, sino que donde tú camines, puedes llegar a ser alguien que motive, alguien que pueda decir, con Cristo soy más que vencedor. Qué bendición más grande. De veras, la juventud, la fuerza. Dice la palabra que nos gocemos en esta juventud donde está la fuerza, donde tú no desmayas, donde te puedes desvelar toda la noche y con dormir media hora estás fresco como una lechuga. Mientras dice la palabra que ya vendrán los tiempos de los ayes cuando las canas peinen, donde ya no tengamos fuerzas. Pero lo importante es decir que en el tiempo de la juventud diste todo para servirle al Señor, que puedas tú tener ese sacrificio, ese trabajo en Dios, ese caminar en Dios como una ofrenda grata delante de Él. Que puedas poner tu vida, tu corazón en el nombre de Jesús delante de ese altar y que puedas subir con olor grato tu servicio, tu dedicación al Señor. No me queda más que decirte que Dios te bendiga, que pronto nos veremos, que pronto estaremos juntos y podamos compartir un abrazo, una estrechada de mano y decirte que en Cristo haremos proezas, porque tú como joven eres más que vencedor. Recibe nuestra bendición, recibe nuestro saludo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje cortito de la palabra. Y se encuentra en Éxodo 34. En este capítulo relata cuando el Señor le dice a Moisés que suba al monte Sinaí y que lleve 2 tablas de piedra, semejantes a las que él anteriormente había quebrado, porque él va a escribir nuevamente en esas tablas, pero le dice en la historia que solo suba él, que solo quiere que él esté en el monte, que no quiere que nadie más lo acompañe sino solo él, que tampoco quiere que las ovejas pasten enfrente del monte, quiere que solo Moisés esté en el monte. Luego le describe todo lo que
va en las tablas, en las nuevas tablas. Pero en el versículo 27 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto de ahora que hago contigo y con Israel. El versículo 28: y Moisés quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y luego dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercárseles. Lo primero que me llama la atención de este capítulo 34 es el versículo 1, cuando el Señor llama directamente a Moisés y le dice que suba solo al monte. Eso lo relaciono con intimidad. El Señor quiere que nosotros en nuestra soledad nos acerquemos al monte, nos acerquemos a un espacio, a un momento de intimidad, porque Él quiere estar con nosotros, solo con nosotros. Cuando leemos el capítulo 34, versículo 1, 2, Él le dice que solo quiere que Él llegue al monte, no quiere a nadie más que a Moisés. Y esto nos habla de intimidad. Del Señor quería estar en un momento de intimidad únicamente con Moisés. Y en este tiempo el Señor nos llama y nos dice que nos ha llamado a un momento de intimidad. Él quiere que nos acerquemos al monte, a ese lugar apartado, y que podamos nosotros buscarlo en intimidad, en oración, en adoración, y poder nosotros estar únicamente con Él. Luego en el versículo 27 dice que pues ya se escribió la palabra, y ahí es donde el Señor basa el pacto que hizo con Él y con el pueblo de Israel. En el versículo 28 habla que Moisés se quedó en el monte 40 días y 40 noches, pero dice que se quedó sin comer ni beber nada. Imagínense, nosotros pasamos un día, 2 días, 3 días sin comer y estamos delirando. Pero el siervo dice que pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Esto nos habla de que en el ámbito espiritual, cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, nuestro alimento se vuelve el Señor. La presencia del Señor misma estaba con Moisés y ese era su alimento. Y era tan especial ese momento que su espíritu, su alma y su cuerpo era fortalecido, porque solo la presencia del Señor manifiesta en ese lugar llenaba todo el ser integral de este siervo. Y así debemos de nosotros alcanzar esta estatura, poder estar en una intimidad con el Señor, que nuestro ser integral se sienta pleno, que nuestro alimento espiritual no solo pueda fortalecer nuestro espíritu, sino que también en nuestra alma y en nuestro cuerpo pueda hacerse manifiesta la presencia del Señor. En el versículo 29 dice que Moisés descendió del monte de Sinaí y traía en sus 2 manos las nuevas tablas donde el Señor había escrito. Pero dice que su rostro irradiaba luz, pero él no se había dado cuenta. Se dio cuenta Aarón y las demás personas que estaban con ellos, que el rostro de él irradiaba luz. Él no se dio cuenta, él no percibió que su rostro irradiaba luz por haber estado con el Señor. Él no se había dado cuenta, pero los demás sí lo percibieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en constante intimidad con el Señor, en constante búsqueda de la presencia del Señor? Que nuestro rostro brilla, que nuestro rostro resplandece, que otros notan la presencia del Señor, otros notan que nuestro espíritu es totalmente diferente a los demás. Y dice la Biblia que su rostro resplandecía y que cuando ellos lo vieron les dio temor en su corazón. Entonces me gusta mucho, porque Moisés en sí no percibió la luz que irradiaba, pero los demás sí.
Los demás percibían que la unción, que la presencia del Señor lo acompañaban con él. Y sumado a esto, cuando vemos que él iba en sus manos, que llevaba en sus manos las tablas de la ley, las nuevas tablas de la ley, es algo muy hermoso. Y este pasaje en sí, quiero unirlo con Éxodo 4:2. Voy a volverles a leer capítulo 34, versículo 29. Cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, traía en sus manos las tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, su rostro emanaba luz. Estuvo en un momento de intimidad y no sabía que su rostro emanaba luz. No sabía que la unción de Dios había causado un impacto tan fuerte en él que emanaba luz. Pero dice que sumado a esto, en sus dos manos él llevaba las tablas de la ley. Y las tablas de la ley eran las instrucciones, los mandatos y los preceptos del Señor. Quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 2. Y dice, quiero unir este verso con el que ya habíamos leído anteriormente. Y dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Entonces dice que el Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y él le respondió, una vara. Yo te pregunto a ti, ¿qué constantemente nosotros tenemos en la mano? ¿Qué es lo que constantemente nosotros tenemos en nuestra mano? Constantemente lo que nosotros tenemos en la mano es este aparato, ¿verdad? El teléfono, eso es lo que nosotros tenemos constantemente en nuestra mano. Y muchas veces no le damos el uso correcto, el uso adecuado que deberíamos de darle. Es importante que podamos tener en nuestras manos la sabiduría, el conocimiento para poder manejar con entendimiento este aparato. Y decirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el dominio propio para poder manejarlo con entendimiento, con temple, con prudencia, y que antes de eso podamos tener la palabra del Señor no solo físicamente, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Es importante que le pidamos a Dios la sabiduría, la gracia, esa llenura de su Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de poder sujetarnos a nosotros mismos y poder tener un equilibrio en nosotros. La palabra del Señor dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenemos en la mano? Dice la palabra acá que él le contestó, una vara. Y luego el Señor le dice, deja la vara caer al suelo y la vara se vuelve una serpiente. Pero luego él viene, la recoge y la vara fue la señal. El instrumento que él tenía en su mano fue la señal en la cual el Señor empezó a hacer milagros y a manifestarse en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, para que empezara el proceso de su liberación. Nosotros muchas veces tenemos nuestro teléfono, pero no le damos el uso adecuado, el uso correspondiente que deberíamos. Si tenemos el teléfono, muchas veces no aprovechamos para poder mandar un mensaje de edificación, para compartir cosas que edifican a los demás. Muchas veces usamos nuestro teléfono para contaminarnos a nosotros, para contaminar al resto, para compartir información que no deberíamos de compartir. Y es muy peligroso esa línea. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros compartimos en nuestras redes, cómo usamos nuestras redes sociales, cómo usamos nuestro teléfono. Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría, y así como el siervo que permanecía en oración, en intimidad con el Señor, y que su rostro resplandecía, y que cuando salió de la presencia del Señor, dice que las dos tablas de la ley venían en sus manos, que cuando nosotros estemos en intimidad pueda acompañarnos también la palabra del Señor, la palabra que es agua, esa agua que nos purifica, que nos limpia, que nos libera, que nos guía, que nos instruye. Estar en oración, en intimidad, cara a cara con el Señor, en ese monte apartado donde solo Él
y tú, Joel y yo estamos en un momento, en ese momento tan especial. Tenemos que poder desear o tener el deseo en nuestro corazón de permanecer con el Señor en intimidad, en búsqueda, y que en nuestras manos, así como el siervo que salió de la presencia del Señor con las 2 tablas de la ley en sus manos, nosotros podamos salir de la presencia del Señor también con la palabra, ser duchos en la palabra, ser diestros en la palabra, y que lo que tengamos en la mano podamos utilizarlo con sabiduría. Si tenemos el teléfono celular, poder aprovecharlo con equilibrio, con sabiduría, usarlo para bendecir, para edificar, para aprender, para cosas realmente que le demos un uso apropiado, y tampoco demandar, tampoco dejarnos dominar por él, tampoco volvernos adictos a este aparato, sino tener control nosotros de este aparato, que este aparato no nos controle a nosotros, sino que nosotros podamos controlar este aparatito que tantos problemas nos ha causado. Entonces, en conclusión, quiero dejarte, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? ¿Estás buscando al Señor en intimidad? ¿Estás buscando al Señor en adoración? ¿Estás buscando al Señor realmente como debes? ¿Estás yendo al monte? ¿Estás llegando al monte? ¿Estás escuchando el llamado de tu amado? Ese llamado donde Él quiere estar contigo en intimidad, donde Él te quiere hablar en intimidad, en oración, donde Él quiere hablarte a través de su palabra, donde Él quiere hablarte a través de esta bendita palabra, y que tú puedas usar todos los elementos que te ha dado con sabiduría y con entendimiento. Yo quiero bendecirte y dejarte esta reflexión, que tú puedas pensar, analizar cómo estás manejando, a qué le inviertes más tiempo. ¿Inviertes más tiempo a la escritura, a la oración, al teléfono, a las redes sociales? Ya dejemos de tiempo de ocio. Es tiempo de que podamos prepararnos en oración, en intimidad y en lectura de la palabra, porque los tiempos son malos, y estos tiempos que estamos viviendo nosotros debemos de aprovecharlos para poder vernos y ser arrebatados con nuestro amado Jesús. Yo te bendigo, espero que te encuentres bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bendiga, estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta hora y muy agradecido por el ejemplo que me han dado. A continuación les voy a hablar sobre este tema: arreglando fallas solamente por medio de Jesús. Y bueno, ustedes se preguntarán qué hace aquel con ese trofeo y sus carritos, esta su playera. Ahí van a ver cómo todo tiene relación, y quise darle pues esta forma. Y para empezar, no sé cuántos de ustedes han visto la película de Ralph el Demoledor. Bueno, a mí me gusta esa película un montón, aunque es una caricatura, pero es muy bonita y entretenida, y a la vez pues encontré algo que me sirvió para poderle dar un poquito de relación al tema. En la película, por los que no la han visto, sale un personaje, Ralph es un personaje grandote y que es de un videojuego y que ayuda a esta muñequita. Ella se llama Vanellope. Se dan cuenta, está en su carrito y toda la cosa. Ahí va la onda, por ahí va. Y bueno, ¿qué sucede con Vanellope? Vanellope, ella tiene una falla de videojuegos y por ende pues ella está propensa a que sea eliminada y pues ya no va a existir en la interfaz. Y la película pues va montando varios videojuegos en los que ella va buscando la solución a su falla y para poder volver a aparecer en los videojuegos. Al final pues en el proceso ella va reconociendo esa falla y que por eso ella es propensa a desaparecer, o sea, eso la hace débil. Y al final, a pesar de su falla y todo eso que ella encuentra, ella decide participar en una carrera, o sea, ella se mete en una carrera no importando la falla, pues de esta manera entregando su falla, digámoslo así, y gana la carrera y vence sus fallas, venciendo a un personaje que producía fallas. Bien curioso eso, ¿no? De que la manera en la que se venció la falla fue
metiéndose en la carrera y venciendo al que conocía fallas. Y de esa manera Vanellope pues ya queda como un personaje de videojuegos y todos muy felices y se acabó. Bueno, entonces ahora, ¿qué tiene que ver? Van a decir ustedes, Ezequiel, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra? Ahorita van a ver. Para darle un poquito de contexto, quisiera que ustedes pudieran leer Éxodo 3:15. En Éxodo 3 se habla sobre cuando Moisés ve la zarza ardiente, pero que no se consumía, y que el Señor le da instrucciones para ir a liberar a Israel. Pero específicamente en Éxodo 3:15 podemos leer, dice, amén. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. O sea, él está diciendo, es como que venga Juanito y me diga, yo le diga, mira Juanito, vas a hacer esto, esto y esto, y decís que vas de parte mía, mira, yo soy tal y tal y tal, y de esa manera ellos me tienen que recordar. Y lo hermoso es de que, o sea, está plasmado en la Biblia. Entonces, no es algo que solo fue para ese tiempo, sino es también para nosotros. Es algo, y por ese nombre se le va a recordar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 3 personajes. Y aquí es donde ya empieza pues lo interesante, desglosando cada personaje. Empecemos con Abraham. Abraham, el padre de la fe, obviamente gran personalidad, amigo de Dios, se describe en la Biblia. O sea, le queda gran varón de Dios, le queda. Luego dice el Dios de Isaac, otro gran personaje, desde el hecho que es la promesa cumplida, ¿verdad?, de Abraham, hasta que vemos el hermoso ejemplo que el Señor nos dejó con él y las bodas con Rebeca, de lo que va a suceder con nosotros, siendo como la iglesia con el amado, ¿verdad? O sea, una hermosa figura, y pues es un personaje de alto calibre, digámoslo así. Pero luego vamos a Jacob, empezando porque uno de los significantes de lo que es Jacob es el engañador o el usurpador. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, por ejemplo, cuando alguien de ustedes o mi persona igual, ahorita estoy buscando trabajo, por cierto, cuando estamos buscando trabajo vamos a hacer nuestro currículum, y en el currículum colocamos todos los detalles de estudios, personalidad, características que nos van a servir para adoptar cierto trabajo, y vamos a poner pues lo mejor, porque si no obviamente no vamos a ser contratados. No vamos a poner, por ejemplo, soy impuntual, no me organizo en grupos, no me gusta trabajar en equipo, soy desordenado, pasé mis clases por la misericordia de Dios. No, o sea, nosotros vamos a poner todo lo mejor. Vamos a poner, por ejemplo, soy puntual, soy ordenado, soy organizado, me gusta trabajar en equipo, soy bueno para trabajar en equipo, me puedo adaptar a los grupos, tengo tales títulos, tengo tales diplomados, lo que sea bueno, que sea la mejor carta de presentación. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, al menos por ejemplo en mi humanidad, mencionar a Jacob como parte de la personalidad de referencia para el Señor era como que algo riesgoso, ¿no? Porque si leemos la Biblia, es cierto que Jacob pues vivió varias injusticias, pero a la vez él tampoco hizo cosas buenas, y avanza su vida hasta el momento que él pelea con el ángel. Y ahí el Señor le cambia el nombre, porque cuando él pelea con el ángel, él entrega sus fallas. Y entonces ahí el Señor le cambia el nombre y es Israel, ¿verdad? Y el que pelea con Dios. O sea, el nombre digno, digámoslo así. Y entonces, ¿por qué yo me voy a pensar? Pues sí, que desde mi punto de vista humano, entonces se hubiera sido mejor poner el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Pero eso es lo hermoso, que no por gusto, eso está en la Biblia. El Señor nos quiere decir a ti y a mí, mira, o sea, yo soy el Dios en tus éxitos, en tus victorias, en los días alegres, en los días de felicidad, pero yo a la vez también estoy contigo en tus fallas, estoy procesando en tus fallas. Soy el Dios en el día de angustia, en la tristeza, en la soledad, en la depresión, en cada situación difícil, sobre todo ahora en lo que estamos viviendo. O sea, tenemos que tener en mente que el Señor está con nosotros y Él nos está moldeando cada vez para ser perfectos, para ser la amada que se va a ir con Él. Entonces, por esa razón, el Señor nos deja esa hermosa figura ahí, de que Él también es el Dios de Jacob.
no dejó la parte bonita, sino dejó la parte que Él, digamos, Él nos está diciendo, yo soy el Dios de esa parte que no quieres enseñar también. Yo también soy el Dios de esa parte, no solo de la parte bonita, sino de la parte complicada, de la falla. Entonces ahí es donde empezamos a conectar todo, ¿verdad? Y lo que yo quería relacionar era de que parte de lo que nosotros tenemos que hacer para poder avanzar a la perfección, a lo perfecto, de ir de gloria en gloria, de ser transformados, ¿verdad? Es entregar nuestras fallas, pero no quedarnos solo ahí, sino tenemos que meternos a la carrera. Como cuando Pablo termina su vida y dice, he peleado la batalla, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a decir algún día cuando nos toque, o nosotros no sabemos si incluso durante este periodo en el que estamos vamos a ser arrebatados, no lo sabemos, la verdad. Tenemos que estar listos y tenemos que meternos a la carrera, no podemos quedarnos de espectadores, tenemos que entrar. Y tú me vas a decir, pero Ezequiel, por ejemplo, ahora me siento cansado, me siento que no puedo, o el ocio y todo eso, pero esas son las fallas que nosotros tenemos que entregar al Señor y tenemos que entrar a la carrera. ¿Y cómo? Sirviendo, adorando lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Él vino a adorar, porque adorar no solamente nos vamos a referir a música, a cantar, no, adorar es un estilo de vida, adorar es servir, adorar es creatividad. Tenemos un Dios creativo. La palabra empieza con creación y termina con creación. Si vemos la visión que el Señor le dio a Juan como una creación, entonces empieza con creación y termina con creación. Dios es un Dios creativo, tenemos que pedirle a Dios creatividad, ideas para poder servir, sobre todo ahora, porque no podemos limitar el servicio a solamente los servicios formales que teníamos antes. Y tú me vas a decir, Ezequiel, sí, yo, por ejemplo, yo servía en la danza, yo servía, no sé en qué área estabas tú, que de repente ahora ya no lo puedes hacer. En mi caso, por ejemplo, en la danza no puede ser de la misma manera, pero hay que pedirle al Señor sabiduría y creatividad para ver la manera en la que nosotros podamos llegar a ser el ejemplo que el Señor vino a hacer en la tierra. Él vino a ayudar al necesitado, Él vino a sanar a enfermos, a liberar cautivos, y eso es lo que nosotros tenemos que comprometernos a hacer. Como hace yo les quería contar esto para poder reforzar esta parte. Yo asistía a otro lugar y desde muy chiquito, y yo tenía otros compañeros de la alabanza también, y ellos los jalaban a grandes eventos y toda la cosa, y yo me sentía mal, yo me sentía desplazado, decía, ¿por qué a mí no me toman en cuenta si yo considero que tengo el mismo nivel y todo eso? Pero me sirvió mucho de escuela para entender eso, porque en eso el Señor me hablaba en ese proceso, como digo, hace muchos años, de que en realidad no importa un número de personas, digámoslo así, sino importa que con tus acciones, con tus obras, con tu servicio, tú logres tocar el corazón de Jesús y logres impactar a Jesús y que logres, no sé, salvar, dar el mensaje de salvación a otra persona y provocar fiesta y alegría en los cielos y que en el infierno resuene y tiemblen por tu nombre. Eso es lo que importa, no importa que los otros te vean. Puede hacer de que terminemos nuestra carrera sin que seamos reconocidos por las personas, pero sí por el Señor, y creo que eso es lo más importante, eso es lo que más nos debe importar y pesar. Entonces, a lo que me refiero con servir, como decía, no podemos hacer lo mismo ahora, en un esquema, digámoslo así, pero sí la esencia, y la esencia es adorar al Señor Jesús por lo que Él es, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es grande, y asimismo hacer la obra. Hablarle si tú tienes un amigo, un hermano que se ha alejado, que tú sabes, o que el Señor te muestre, porque muchas veces eso sucede. Como una pequeña experiencia o testimonio, hace unos meses, a inicios de este año quizá, yo empecé a hablar con un amigo que hace tiempos yo no hablaba, estudiamos juntos hace unos 7 años, él se fue a vivir a otro país y se perdió la comunicación, pero de la nada el Señor me lo puso y yo le mandé unos mensajes, unos versículos, unos textos, unas palabras de aliento, y se lo empecé a hacer como un servicio literal. Y al tiempo ya empezamos a hablar y él se abrió y me dijo, él es cristiano, pero estuvo un poquito alejado, y él me decía, Dios te usó vos, porque
yo la verdad, yo tenía el deseo de suicidarme justo en el tiempo que vos me empezaste a escribir, y lo pensé muchas veces, y eso me impactó demasiado, porque con una acción de aliento, de dar palabras, de estar pendiente de Él, gloria a Dios, pues Él pudo recapacitar y reencauzarse nuevamente en los caminos. Entonces esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Quizá nadie lo vea, nadie más que esa persona, tú y obviamente el Señor, pero es que eso es lo más importante, que el Señor lo vea. Y ahí está también nuevamente lo de las fallas, porque muchas veces nosotros por las fallas nos damos por vencidos y decimos, pero es que yo no estoy bien, o yo tengo cierta área que no. Esa cierta área nosotros tenemos que entregársela al Señor y avanzar, seguir en la carrera. Conforme vamos en la carrera, vamos entregando las fallas, vamos dejando los problemas, vamos dejando nuestras cargas y nuestras angustias, y seguimos avanzando porque estamos en busca de ese perfeccionamiento. Y si tienes duda de eso, yo hice una lista de algunos personajes que cuando tú los escuches tú vas a decir, pero esos personajes de alto calibre, ¿verdad? Pero no, o sea, tuvieron sus bajones, tuvieron sus fallas. Pero, a ver, voy a leértelos. Noé era borracho. Abraham estaba viejo. Ya leímos, ¿va? Y a pesar de eso, la promesa le llegó. Jacob, el engañador. Pero ya hablamos de eso también. Lea no era linda. Recordemos, solo hablaba de que tenía ojos bonitos. Y eso es todo, ¿verdad? José fue maltratado por sus hermanos. Luego metido en la cárcel. Una historia, ¿verdad? Moisés era tartamudo, Gedeón estaba asustado, Sansón tenía el pelo largo, era Sansón, pero a pesar de eso, Dios lo usó. Rahab era prostituta, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes, David tenía amoríos y fue asesino, y eso es una parte súper impactante porque termina la descripción de la vida de David como el dulce cantor de Israel, a pesar de esto, que David tenía amoríos, que David fue asesino. ¡Qué impactante! Elías, en sus momentos de mayor angustia, tenía pensamientos suicidas. Isaías predicaba desnudo. Jonás huyó de Dios, del mandato que tenía que hacer. Noemí era viuda. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se durmieron aun cuando Él les dijo que se quedaran despiertos. Marta se preocupaba por todo y Lázaro estaba muerto. Pero a pesar de eso, Dios se encargó que saliera algo bueno de cada uno de ellos. Y lo podemos ver. Muchos de estos personajes aparecen en el linaje del Señor Jesucristo incluso. Entonces, mira, joven, señorita, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu falla, pero en esta hora yo te insto a que tú puedas entregárselo al Señor Jesús, que tú le puedas dar todas esas fallas, que Él trabaje en ti, que sea su voluntad también, porque no sabemos también en qué momento el Señor pues va a obrar milagrosamente. Puede ser en un instante o puede ser un proceso, pero entreguémosle las fallas y sigamos la carrera para llegar a ver al Señor cara a cara en el día alegre, en el día de la parucía, ¿verdad? Cuando Él nos llama. Entonces, con esto yo quiero dejar este tema, que nosotros podamos darnos la lepra espiritual y no volver a como éramos antes. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra con su sangre preciosa y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.